semanal con Penny. Y yo soy Mary y hoy os traigo la tercera parte de los libros favoritos de Penny, que en concreto va del libro 18 al 26 y que, como ya os dije, esta lista está confeccionada con los libros que me he leído en estos últimos 7 años y que mejor puntuación les he puesto en Goodreads. Y 7 años porque son los años que tiene Penny, o sea, no tiene más secreto. Es cierto que hay algunos libros que me los he leído antes, pero en estos últimos 7 años me he leído alguna continuación, algún spin-off, y evidentemente haré referencia al primer libro porque no tiene sentido hacer referencia al último o a un spin-off. Y el primero de hoy, el 18, es en realidad un cómic que es este Watchmen, que es quizás el cómic más famoso a nivel general. De hecho, es el único cómic que hay en mi libro de 1001 libros que tienes que leer antes de morir, por lo que eso ya dice mucho de esto. Y es una novela gráfica de ciencia ficción muy famosa, como os digo, que tiene películas, luego se han hecho spin-offs de Watchmen y demás, pero la verdad es que no les llega ni a la suela del zapato. Y para mí el único producto que realmente se puede equiparar a Watchmen y que es fiel a cómo se hizo este primer cómic, el original, es la serie de HBO que se estrenó en 2019 y la verdad es que está muy bien y es acertadamente una continuación del cómic y no de la película. Como la mayoría de vosotros sabréis, es un cómic que está guionizado por Alan Moore, ese señor extraño que además es brujo supremo, y está dibujada por Dave Gibbons en un dibujo para mí excelente, que a pesar de que tiene ya 35 años, la verdad es que aguanta muy bien. Originalmente se publicó entre 1986 y 1987 y actualmente está siendo publicado por ECC Comics con un integral como este. Bueno, no como este, porque este es de Planeta de Agostini y la verdad es que no sé cómo es el integral de ECC Comics con 416 páginas. El precio de este de ECC Comics es el mismo que este, por lo que entiendo que por lo menos tiene que ser una impresión grande y de calidad como con este cómic, porque después de que saliese este cómic salió uno que era más como DIN A4, bastante más pequeño. Y para mí esta edición está genial y es prácticamente una arma de destrucción que puedes también defender tu vida con este cómic, la verdad. Es un cómic muy bueno, pero que no tiene por qué entrar la primera vez que se lee, porque es un cómic que necesita relecturas, porque tiene muchas capas y hasta que no sabes los giros finales, realmente hay muchas cosas que cuando has leído el principio quizás no le has prestado atención o no la que deberías, por lo que es un cómic que gana muchísimo con la relectura. Además, es muy importante leer los epílogos de cada capítulo porque dan mucha información que dan profundidad a todas las acciones que están pasando en el cómic. Inicialmente Moore quería utilizar superhéroes de DC, pero DC le dijo que... Y bueno, en parte es entendible porque es una crítica del concepto de los superhéroes, que porque tienen que ser siempre blancos y así hiperperfectos, que es lo que se llevaba entonces en los años 80, y es que los superhéroes que forman parte de Watchmen son muy oscuros, ya no digo blancos, es que son todos gris bastante oscuro y con pasados y acciones más que cuestionables. El cómic se inicia en octubre de 1985 con el asesinato de Edward Blake, que no es un asesor del gobierno como se cree, sino que en realidad antes de que se prohibiesen los superhéroes era el superhéroe conocido como el Comediante. Y como comediante formaba parte de los Minutemen, que eran los superhéroes así más famosos cuando se llevaban. Hay que decir que de todos estos superhéroes, ninguno de ellos tiene poderes especiales, excepto el Dr. Manhattan, que los obtuvo pues con la historia típica de los superhéroes. Rorschach, que es uno de estos superhéroes que formaban parte del Minutemen, es incapaz de vivir como civil y está convencido de que hay un complot para matar a todos los superhéroes, por lo que iniciará una investigación del asesinato de Blake y además avisará a sus compañeros de equipo para que estén al tanto, aunque está muy equivocado, pero no voy a entrar en eso. El siguiente, el 19, es también un cómic que es Superman. Tenía que elegir un cómic de Superman y mira, al final me he decidido por este porque la verdad es que me gusta muchísimo. Y es Superman Tierra 1, que está guionizado por Michael J. Straczynski y dibujado por Shane Davis.
y es una reimaginación del origen de Superman traído a la modernidad, porque Superman fue el primer cómic que existió y estaba muy anticuado, aunque es cierto que tampoco es que se haya seguido con este Superman. Tiene 3 volúmenes y se publicó entre 2010 y 2015 y actualmente se está publicando en un integral también por ECC Comics que tiene unas 400 páginas y sinceramente a mí me molesta muchísimo que los que pringamos porque nos lo vamos comprando conforme va saliendo, luego salga el integral con especiales y material adicional y nos tengamos que comer los mocos o gastarnos otra vez los dineros. Así que bueno, si no lo tenéis os lo recomiendo muchísimo porque además, aparte de que el guión está genial, el dibujo es para mí sublime, porque el nivel que hay en la portada es también el que hay en el interior, porque muchas veces ni siquiera coincide el dibujante de la portada con el dibujante de las páginas. Y además el color también es así, sinceramente una obra de arte para mí. Ya que llevaba varios cómics quejándome del dibujo, pues por lo menos este lo dejo muy bien. Seguramente me lo volveré a leer para hacer una reseña, porque está muy bien y nunca está de más leer a Superman. La historia se inicia con Clark, que todavía no es Superman, ni siquiera se le ha pasado por la cabeza que se va a vivir a Metrópolis después de haber acabado la universidad y para encontrar trabajo y trabajar de algo porque siente que algo le falta en su vida. Hace un día de trabajo, trabajos muy distintos, desde científico de élite hasta jugador de fútbol, porque hay algo que no se incide muchas veces en Superman y es que es muy inteligente. No necesariamente por venir de Krypton tiene que ser hiperinteligente, pero en este caso sí que lo es, pero normalmente se hace más referencia a su fuerza y este tipo de cosas, pero no a su inteligencia. Sin saber qué elegir, finalmente termina en el Daily Planet, donde conoce a Lois Lane y a Jimmy Olsen, pero aunque le hace muchísima ilusión, cuando descubre que la prensa escrita pues está en decadencia, decide que no quiere entrar allí y como está muy perdido pues decide que necesita un poco de aire y evidentemente si eres Superman pues no vas a ir a dar una vuelta por la esquina, no coges y te vas al espacio a dar vueltas y mientras está en el espacio pues rememora su infancia de cómo llegó a la Tierra y fue encontrado por sus padres adoptivos y todo lo que sucedió. Al volver, una fuerza extraterrestre está atacando y invadiendo la Tierra y servirá como catalizador para que recuerde a sus padres en Krypton y cómo fue destruido y en definitiva estos 3 cómics es el camino a cómo convertirse en Superman, que está... El siguiente libro, ahora sí es libro, es el 20, que es un cuento oscuro que solamente tengo la portada porque el libro se lo tengo prestado a un amigo desde hace muchos años y por lo menos lo tienen localizado, por favor, devuélvemelo. Que es un cuento oscuro de Naomi Novik. Es una novela de fantasía oscura, aunque está calificado como alta fantasía, que es la fantasía tradicional, por esta escritora norteamericana que ya os he dicho muchas veces que a mí me gusta muchísimo. Este libro en concreto fue publicado en el 2015 y ganó el premio Nebula y el premio Locus, que son 2 premios muy importantes en la fantasía. Y en España está siendo publicado por Planeta con casi 700 páginas. Es un libro larguito como todos los de Naomi Novik. Como en otros de sus libros, es cierto que sigue la estructura de un cuento de hadas clásico, pero tiene giros muy diferentes y muy oscuros y se caracterizan sobre todo porque las mujeres que aparecen no necesitan ser rescatadas, sino que se rescatan a ellas mismas después de un viaje de crecimiento personal. Además, en este cómic en concreto utiliza muchas referencias de la mitología eslava. La protagonista es Agnieszka, que vive en un pueblo en el reino de Polnia y en este reino cada 10 años el brujo local del pueblo en el que vive ella, que es conocido como el dragón, pero no es un dragón, es ahí el juego, recibe como compensación una chica adolescente de 15 años que estará con él durante este periodo de 10 años como pago por proteger al valle del bosque mágico que está a su alrededor. Y este bosque mágico no es que haya hadas y esas cosas, no, es un bosque mágico que se come a la gente, o sea, un señor bosque. Agnieszka está muy tranquila porque como normalmente las chicas que escoge son las más bellas e inteligentes y ella es muy patosa, por lo que su preocupación máxima es su amiga Cassia, porque es muy hermosa y desde pequeña ha sido criada para ser la elegida por el dragón. Pero ante su sorpresa, el día de la cosecha, es ella la escogida y es arrancada de todo su entorno y llevada a la Torre Blanca donde vive este brujo. Y la razón de que ha sido escogida es precisamente porque en realidad ella posee magia, aunque no lo sabía, y el brujo lo que quiere es enseñarle a utilizar esta magia.
El siguiente libro es un libro que tengo en digital, que es Una ciudad como Alice, de Nevil Shute, que se trata de una novela bélica, romántica, de este escritor británico, que por cierto está en mi lista de 100 libros que leer antes de morir, que saldrá aquí. Y fue publicado en 1950, pero actualmente tengo que decir que no se está editando en español, pero se ha editado. No sé cómo de difícil es encontrarlo, pero editarse se ha editado. A veces se ha traducido como Una ciudad llamada Alice, Una ciudad como Alice. Si buscáis por el autor, encontraréis a ver si está en alguna biblioteca o algo. La edición en inglés tiene unas 360 páginas. La novela se divide en 3 partes y se inicia con la posguerra de la Segunda Guerra Mundial con Jean Paget, que es una secretaria de una fábrica de productos de pieles, que es informada por un abogado que ha heredado una importante suma de dinero de un tío al que no había llegado a conocer, pero sin embargo, como es mujer, a pesar de que estamos ya en la posguerra, no puede heredar la herencia y tiene que estar en fideicomiso hasta que ella cumpla 35 años, que aún le faltan unos años para tenerlos, y que este fideicomiso está bajo el control de este abogado, aunque es cierto que este abogado ayudará a Jen a cumplir todos sus proyectos, porque lo único que le pide es que sean cosas razonables y que tengan que ver con su desarrollo personal y su sustentación económica. Su prioridad es construir un pozo en una aldea de Malasia, ¿qué diréis? ¿Malasia? Que se le ha perdido allí. En el momento que propone esto, se inicia un flashback a sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba viviendo allí porque era una colonia británica y fue invadida por los japoneses. Como no le dio tiempo a escapar, fue hecha prisionera junto con otras mujeres y niños y empezarán un peregrinaje de kilómetros y kilómetros a lo largo de las islas de Malasia, donde pasarán muchísimas penurias y habrá mucha muerte. Es muy descorazonador todo lo que sucede, pero durante este peregrinaje conocerá a un soldado australiano que es también prisionero, llamado Joe Harman, con el que trabará una amistad y además les ayudará a sobrevivir proporcionándoles recursos que robará de los japoneses, jugándose la vida. El siguiente libro, el 22, es Emma, de Jane Austen. Tenía que coger un libro de Jane Austen necesariamente y sinceramente este es el que me gusta más, porque es una novela costumbrista como todas las de Jane Austen, pero además es una comedia y es muy divertido, así que si no habéis leído nada de Jane Austen os recomiendo empezar por este libro. Fue publicado en 1815 y actualmente está siendo editado por Penguin en español, con más de 500 páginas, y además hay ahora mismo una edición conmemorativa de las novelas de Jane Austen que la verdad es que son preciosas. Esta novela es sin duda una crítica social, como muchas de las novelas de Jane Austen que criticaban pues la estructura de la sociedad y la posición de las mujeres en esta, que estaban completamente desprotegidas, sobre todo en el Reino Unido. Era increíble la situación en la que estaban, ya que ni siquiera podían heredar, y se sitúa en un pueblo ficcional de la campiña inglesa y la protagonista es Emma Woodhouse, que es una joven, bueno, una niña de 16, 17 años, ahora no me acuerdo exactamente cuántos, tenéis la reseña aquí, que vive con su padre hipocondríaco obsesionado con la salud, la suya y la de su alrededor, que es de donde se originan algunas de las escenas más graciosas, que ella cuida, y siendo pues la familia más rica del pueblo, ha decidido que no se casará, pero no puede evitar meterse en la vida de la gente y hacer de Celestina para los que están a su alrededor sin que se lo pidan. Cuando su institutriz y mejor amiga, porque es la persona que tiene más próxima a ella misma, se casa y se muda con su nuevo marido, que está a nada, que es la finca de al lado, Emma tendrá que crecer a nivel personal y examinar sus propios sentimientos y darse cuenta de lo equivocada que está en muchas cosas. El siguiente libro, el 23, es Las crisálidas, de John Wyndham, que también tengo reseña que os saldrá por aquí. Es una reseña vieja, así que no esperéis el nivel de ahora, pero es una novela de ciencia ficción distópica por este escritor británico, que fue publicada en 1955, así que hace ya bastante, pero en España está siendo publicada actualmente por el sello Runas de Alianza Editorial, con poco más de 200 páginas, es una novela muy corta. La novela se sitúa en un futuro postapocalíptico en el que mucha parte de la Tierra se ha convertido en inhabitable por la contaminación por radiación y evidentemente una parte importante de la población ha muerto, y se sitúa en concreto en Labrador, que es un pueblo que está viviendo como en la Edad Media, porque
Prácticamente han olvidado todo el conocimiento científico que se tenía antes de este desastre y además la gente se ha vuelto extremadamente puritana y fundamentalista y únicamente tiene la Biblia y ya está. Y de hecho cree que el mundo fue destruido porque la población se había alejado de Dios y que Dios mandó esta destrucción para expiar los pecados. Explicación puritana donde las haya. Para preservar el status quo y que no se vuelva a destruir el mundo, lo que hacen es vivir en la más absoluta normalidad, según aparezca en la Biblia, y practican la eugenesia, destruyendo todas las plantas y animales que tengan algún tipo de mutación, y cada vez que nace un niño tiene que ir un médico a examinar si cumple con todos los aspectos de lo que se considera un ser humano, y si no es así, o se mata o bien se esteriliza y se expulsa de la comunidad, que ya me diréis, un bebé, ¿cómo va a sobrevivir? Es una muerte anunciada. A mí me gustó muchísimo, la verdad. Y además tiene un giro que no te lo esperas. Me gusta muchísimo más que El Día de los Trífidos. El siguiente libro, el 24, es este, que es la saga Uglies de Scott Westerfeld, que es una trilogía distópica young adult, y el primero es este, Traición, que fue publicado en el 2005 y en España está siendo actualmente publicado por Montena, aunque es una edición de bolsillo, no es esta edición, con unas 300 páginas. Netflix va a adaptar la saga, por lo que quizás voy a hacer reseñas de cada uno de los libros. ¿Por qué no? Me gusta muchísimo. Y la novela se sitúa en un futuro postapocalíptico en el que la humanidad ha sido prácticamente erradicada por algún tipo de patógeno, pero no sabemos exactamente qué en ningún momento. Y en este mundo todo el mundo que nace es caracterizado como feo, bueno, imperfecto, porque por algo se llama Uglies la saga, y cuando se cumplen los 16 años, todos los adolescentes son sometidos a una operación de cirugía estética que los convierte en perfectos, y entonces se les permite ir a vivir a la ciudad en sí, porque hasta entonces viven en barrios en las afueras con sus padres. Tali Youngblood es la protagonista de esta saga, que a sus 15 años pues está impaciente para que cumpla los 16 para poder someterse a esta operación. Sin embargo, su mejor amiga Shay no está tan animada como ella y acabará huyendo para unirse a la resistencia que vive a las afueras de la ciudad. Desgraciadamente, el gobierno obligará a Tali a ir en busca de Shay y devolverla si no quiere ser imperfecta toda su vida. Pero claro, esto la obligará a traicionarla, pero evidentemente va porque si no, no habría historia. El siguiente libro, el 25, es Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, que no voy a hablar de ella porque todos conocéis de qué va. Se trata de una saga de fantasía épica por este escritor norteamericano. El primero es Juego de Tronos y fue publicado en 1996 y se sigue publicando, y George R.R. Martin dijo en abril que este 2021 ya seguro que terminaría el sexto libro. Espero que sea así, pero bueno. En España se ha publicado hasta ahora por Gigamesh, pero ha perdido los derechos, por lo que es de prever que los libros van a empezar a ser publicados por alguno de los sellos editoriales de Random House, ya que es quien tiene los derechos a nivel internacional. Es otra cosa que ya veremos. Y finalmente, el último libro, el 26, que es uno que seguramente no conoceréis, pero que está genial, que es este Necesitamos hablar de Kevin, de Lionel Shriver, y es una novela por esta escritora norteamericana que trata de una masacre escolar ficticia desde el punto de vista de la madre del asesino, de quien comete los asesinatos, y de hecho está escrito en primera persona. El libro originalmente fue publicado en el 2003 y ganó varios premios, y en España está siendo publicado por la editorial Anagrama, que me sorprende, o sea, está en edición, es muy fácil de encontrar, con unas 600 páginas. Además fue adaptada a película, que está protagonizada por Tilda Swinton, y la verdad está bastante bien, yo la vi en su momento y me gustó. La protagonista es Eva Kachadorian, no sé cómo pronunciar este apellido, que es la madre de Kevin, el asesino, que a sus 15 años pues cogió la ballesta que tenía en su habitación porque hacía tiro al arco desde hacía muchísimo tiempo, y se la llevó al colegio y mató a varias personas. Durante el libro, Eva intenta lidiar con las consecuencias de los actos de su hijo y entender qué ha sucedido y qué ha pasado por la cabeza de su hijo para que haya terminado haciendo esto. Y además de la desgracia que vive ella misma, es también demandada por una de las madres de las víctimas por negligencia infantil, y además también, claro, la responsabilidad civil de las personas que ha matado a su hijo.
para poder pagar todos los gastos legales ha tenido que vender todo cuando era una mujer de medios, porque había tenido muchísimo éxito con libros de viajes, pero a pesar de haber vendido su casa para poder estar cerca del correccional en el que está su hijo, sigue viviendo en el mismo pueblo, donde evidentemente todo el mundo la evita, pero bueno, evitarla es lo mejor que le puede pasar, porque evidentemente pues recibe todo tipo de amenazas y de cosas feas. Y de hecho reside allí más para autocastigarse que porque de verdad tenga ganas de ir a ver a su hijo, porque ella misma tampoco le puede perdonar lo que ha hecho, y cuando lo va a ver, que de hecho va regularmente, apenas hablan porque su cabeza es incapaz de aceptar todo esto. Es un libro, ya os digo, que muy muy bueno. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, si no, dadle un like. No os olvidéis suscribiros para estar al tanto de los nuevos vídeos, darle a la campanilla y tener la oportunidad de que os avise, ya que en los próximos vídeos va a llegar muchísimo. Dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto, y nos vemos en el siguiente vídeo.